buenos días para todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Entonces, el tema es complejo para darlo realmente en 30 minutos, pero voy a tratar de abordar algo que es un desafío hoy por hoy en la infectología y en la resistencia. Entonces, se titula Desafíos y oportunidades en la resistencia bacteriana, específicamente hablando de los gérmenes gram negativos. Entonces, un poco el contenido que manejaremos el día de hoy es la introducción, algo de las generalidades y los mecanismos de resistencia bacteriana de gram negativos. Específicamente me centraría a hablar sobre la resistencia a los carbapenémicos y a la resistencia a la ceftazima y bactam. Además, algunas opciones que vienen como en el pipeline de las posibilidades de tratamiento y mis conclusiones. Entonces, fíjense, para nadie es un secreto que en los últimos años se ha incrementado la resistencia bacteriana y que eso está generando un incremento en la morbimortalidad pues, de las personas. Les quiero mostrar esta imagen de la CDC en donde ustedes pueden ver cómo en el lado derecho de la misma, bueno, en el lado izquierdo de ustedes se ve los antibióticos en el año en donde se lanzan y luego a la extrema derecha ven ustedes cuando aparecen algunas cepas resistentes. Entonces fíjense ustedes cómo al inicio, por ejemplo, vancomicina, que es un glicopéptido lanzado en 1958, la resistencia se ve 30 años después en Enterococcus faecium y luego el Staph aureus puede desarrollar mecanismos de resistencia a vanco casi 40 años después. Anfotericina B igual, en 1959 aparece Candida auris en el 2016, o sea, son cerca de 60 años de diferencia, pero lo que hemos visto es que mediante va avanzando el tiempo y van apareciendo nuevos antibióticos, las bacterias tienen la capacidad de generar resistencia de una manera más rápida. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, daptomicina, en 2003 lanzado y ya para el 2004 había resistencia, y ceftazima y bactam, que les debe resonar mucho, lanzado en 2015, pues el mismo año ya había cepas de Klebsiella pneumoniae resistente, ¿no? Entonces, esto para decirles que la resistencia bacteriana es una realidad y que tenemos que tomarla en serio porque, pues, la verdad sí está generando mucha mortalidad en el mundo. ¿Cómo se produce esa transmisión de la resistencia? Pues por elementos móviles genéticos como los plásmidos, los transposones y los fagos, y esto lo que hace en turno es complejos procesos de transducción, conjugación y transformación a nivel bacteriano intracelular que genera diferentes mecanismos de resistencia. Entonces la generalización o la diseminación de la resistencia pues está dada por la utilización de antibióticos en los diferentes escenarios, tanto como en la agricultura, como en la veterinaria, también los viajes, la globalización permite que hoy por hoy sea muy fácil transmitir ese tipo de genes, ese tipo de resistencias entre diferentes continentes y diferentes países. Es así pues que la Organización Mundial de la Salud lanzó hace unos años esta lista que son los patógenos prioritarios en términos de resistencia y fíjense ustedes cómo los de prioridad crítica, que son los primeros arriba en rojo, son gérmenes gram negativos, ¿no? Entonces está Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos, ambos que son bacilos gram negativos no fermentadores, y por otro lado los enterobacteriales resistentes también a carbapenémicos y también ellos lo colocan ahí las BLES. Entonces les muestro a ustedes un reporte global del 2019, el último que hay en cuanto a resistencia, en donde podemos ver, digamos, los diferentes gérmenes, pues digamos los colorcitos, cada color simboliza obviamente un agente diferente, y lo que les quiero mostrar es que según este reporte, cerca de 5 millones de muertes al año están atribuidos de manera directa o indirecta a la resistencia, ¿sí? Y lo que más repunta son por mucho los enterobacteriales, como pueden ver ahí E. coli, Klebsiella y también algunos bacilos gram negativos no fermentadores como es Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Entonces, es necesario pues tener un equilibrio para poder reducir esa emergencia de la resistencia, pero además lograr una eficacia antimicrobiana y una cura y ojalá erradicación microbiológica. Entonces hay que tener como todos estos diferentes puntos, hay que considerar las características propias del huésped, sus enfermedades, las características además del microorganismo, el sitio de la infección, la severidad de la misma, utilizar antibióticos de forma pues racional y adecuada, que sea el antibiótico correcto, la dosis correcta, el tiempo correcto, por la vía de administración correcta, y obviamente para eso están los programas de uso racional de antimicrobianos. Adicionalmente, pues considerar optimizaciones de farmacocinética y farmacodinámica dependiendo de cada antibiótico según el escenario clínico y obviamente evitar la toxicidad para lograr así pues curar al paciente y disminuir la resistencia a los antibióticos. Entonces, pues como se trata de resistencia, digamos, ustedes ya creo conocen esto de memoria. Hay algunas diferencias entre los gram positivos y gram negativos en cuanto a los gérmenes. Yo voy a hablar de los gram negativos, el doctor Silva en un ratito nos va a hablar de los gram positivos, pero básicamente pues son las diferencias que hay a nivel de
las características propias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los gram negativos carecen, digamos, de esos ácidos teicoicos y lipoteicoicos que sí tienen el gram positivo, y además, digamos que su factor de virulencia principal está mediado por los lipopolisacáridos y además tiene esa membrana externa, ¿no? Entonces, la membrana externa, ustedes saben que es súper importante, y por eso la síntesis de la proteína, porque los principales antibióticos que utilizamos para los gérmenes gram negativos pues son los beta-lactámicos, ¿no? Y los beta-lactámicos justamente, digamos que actúan inhibiendo esa transglicosilación y la transpeptidación de esa pared bacteriana. Así es como logramos hacer pues la lisis pues de la bacteria, ¿no? Entonces, entrando ya a los mecanismos de resistencia bacteriana, ustedes saben que existen mecanismos intrínsecos, adaptativos y otros que son adquiridos. Los intrínsecos pues son los que trae la bacteria per se por su configuración cromosómica, digamos que pueden favorecer entonces la expresión de bombas de flujo, pueden hacer mecanismos de reducción de la permeabilidad de la membrana, pueden alterar, digamos, el sitio target donde actúa el antibiótico, y esos serían como los intrínsecos, ¿no? Pero los adaptativos son las capacidades que tienen las bacterias para desarrollar diferentes, digamos, mutaciones o alteraciones que favorecen entonces la persistencia y la supervivencia o los mecanismos de evasión inmune a los antibióticos, ¿no? Entonces miren ustedes cómo con cambios epigenéticos, la presión selectiva con antibióticos, lo que hace es que puede hacer modificación en las histonas o puede hacer alteraciones en la metilación del DNA y el RNA, y esto en turno lo que hace es que puede alterar, digamos, las porinas, que son los canales por donde entran los antibióticos, o hacer una hiperexpresión, por ejemplo, de bombas de flujo, que lo que hace es que expulsa el antibiótico del espacio periplásmico hacia el exterior, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, la bacteria sobrevive al mecanismo de acción del antibiótico. Y los adquiridos, que era como les decía, básicamente son por elementos genéticos móviles de transmisión horizontal, y eso hace unos cambios específicos a nivel, digamos, intracelular de la bacteria con procesos complejos de conjugación, transducción y transformación, y así entonces es capaz de evadir esos mecanismos, ¿no? Y al final lo que hace es que genera mutaciones en la bacteria que permite desarrollar nuevas resistencias a los diferentes antibióticos. Obviamente, si me dijeran a mí, diga cuáles son los 4 principales mecanismos de resistencia, esos serían, ¿no? Número 1 sería entonces la inactivación o modulación del antibiótico, casi siempre es mediada por enzimas, ese es el principal mecanismo de resistencia de los gram negativos, pero también puede haber un remodelado en la membrana externa o la impermeabilidad de membrana que también llamamos. En tercer lugar, la expresión de bombas de flujo, y en cuarto lugar sería la alteración del sitio blanco o sitio diana, que ese principalmente es por mutaciones de las PBPs, que son las proteínas de unión a penicilina, y eso lo vemos sobre todo en los gram positivos. Entonces aquí está, es un poco, digamos, lo que les acabo de explicar, pero esos no son los únicos mecanismos de resistencia que tienen los gram negativos. Digo, obviamente pues son muchos más, pero como vamos a hablar es un poco más dirigido hacia los beta-lactámicos, los que les acabo de explicar son los principales. Entonces, si ustedes quieren profundizar sobre mecanismos de resistencia, les recomiendo muchísimo ese paper ahí con la bibliografía, es del Lancet, publicado este año. Está súper completo todos los diferentes genes de resistencia y lo que genera en sí y las mutaciones que genera en sí en la bacteria para volver resistente pues a los diferentes antibióticos. Entonces, digamos que ya hablando de las beta-lactamasas, específicamente como mecanismo de resistencia de los gram negativos, pues ustedes saben que pueden haber penicilinasas, pueden haber IRTs, pueden haber bleas, ¿no? Están las BLES, que son aquellas beta-lactamasas de espectro extendido, que también son un grave problema, más del 30-40%, yo creería, en las clínicas hoy por hoy. Específicamente las BLES pues tienen esa capacidad de hidrolizar las cefalosporinas de tercera generación, y el Astronam, pero no es capaz de hidrolizar las cefamicinas, ¿no? Que es el cefoxitin y el cefotetán. Digamos que existen diferentes cepas de BLES, la que más resuena es la CTXM, existen más de 160 diferentes cepas de la misma, pero también está la SHV, está la TEM, está la PERC, que es mucho en Argentina, está la VEP, está la GES, y digamos que estas beta-lactamasas de espectro extendido, pues es también un grave problema porque como se transmite generalmente por plásmidos, entonces favorece la transmisión de otro tipo de resistencias. Están también las beta-lactamasas tipo AMC, que son las cefalosporinasas de anhidromuropéptidos. Ustedes pues conocerán que pueden ser cromosómicas o pueden ser plasmídicas. Hay algunos gérmenes que nacen constitutivamente con la resistencia intrínseca del AMC. Hay varias mnemotecnias, los gérmenes Escape o los de
Jacais o están los AMCs, bueno, eso hay muchos pues, pero básicamente lo que ocurre con los AMCs es que cuando hay una inducción de antibióticos, una utilización de antibióticos que es un fuerte sustrato, lo que hace es que genera una degradación de los anhidromuropéptidos en la membrana, eso por unos mecanismos de clivaje y de internalización, puede cuando está sobreexpresado, cuando está digamos muy presionado, puede sobreexpresar la generación del AMC, y esto en turno lo que hace es que es una cefalosporinasa que hidroliza obviamente los anillos beta-lactámicos de las cefalosporinas. Entonces generalmente con los AMC pues se te lleva todas las cefalosporinas de primera a tercera, generalmente son sensibles a las de cuarta, pero cuando hay desrepresiones del AMC, entonces se te puede llevar el cefepime e incluso te puede afectar el ertapenem, ¿no? Pero yo quisiera no dedicarle mucho tiempo a eso, porque yo sé que ustedes ya están muy claros en eso. Me gustaría más hablar un poquito de esto, que es lo nuevo, ¿no? La resistencia a los carbapenémicos. Es lo que hoy por hoy está, digamos, preocupando al mundo, y como les mostraba al inicio en esa lámina de lo que había hecho la Organización Mundial de la Salud, son los gérmenes prioritarios, ¿no? Entonces la resistencia a carbapenémicos generalmente es enzimática, es mediante pues carbapenemasas, que son enzimas que tienen la capacidad de hidrolizar los anillos beta-lactámicos de los carbapenémicos, pero no es el único, digamos, mecanismo por el cual las bacterias pueden ser resistentes a los carbapenémicos. También puede haber una configuración o una combinación de múltiples mecanismos, como la alteración de las PBPs, como una hiperproducción o de reproducción del AMC, la pérdida de porinas en ciertos gérmenes específicos, la producción de carbapenemasas en gérmenes, digamos, no enterobacterales, específicamente Xenotrofomonas maltophilia y Acinetobacter baumannii, que tienen unas características especiales en donde pueden ser resistentes intrínsecamente a los carbapenémicos. Entonces, ustedes yo creo que también les suena mucho esta clasificación, es la clasificación de Ambler, de las betalactamasas, y ahí lo que hace es que se subdivide en A, B, C y D, y en esas mismas, pues dentro de esas betalactamasas también se incluyen las carbapenemasas, ¿no? Y entonces tal vez en este les puedo mostrar un poco mejor las que son carbapenemasas A, B, C y D. Las que son A, C y D son serin carbapenemasas, ¿verdad? Y el antibiótico de elección en ellas va a ser ceftazidima y bactam. Y las de clase B son las metalo-betalactamasas, que requieren del zinc para lograr la hidrólisis del anillo de los carbapenémicos, son esos que aparecen ahí. Esas letras que ustedes ven ahí son genes, ¿no? Son genes que se amplifican molecularmente. No sé si de pronto les ha sonado cuando ven ustedes un antibiograma con un paciente que tiene resistencia a carbapenémicos y le piden un carba 5, carba 5 y les amplifica alguno de esos genes. Cuando tienen amplificación molecular de algún gen de metalo-betalactamasa, ceftazidima y bactam per se no les va a servir solo, tiene que ir en combinación con el astrionam, ¿cierto? Porque realmente lo que destruye a la metalo-betalactamasa es el astrionam. La ceftazidima y bactam es un poco como un caballito de batalla que va cubriendo o protegiendo la hidrólisis que puede tener el astrionam, porque astrionam, al ser un monobactámico, pues carece de actividad contra Blés, contra AMCs, ¿cierto? Entonces necesita otro antibiótico que lo proteja. Entonces, bueno, ahí están. El problema ahorita es que justamente, como les digo, ceftazidima y bactam es el que más nos sirve para las carbapenemasas A, C y D. El problema es que hoy por hoy ya hay resistencia a ese antibiótico. Digamos que sale cada año actualizaciones de la ITSA sobre tratamiento para gérmenes resistentes, gran negativo, se les recomiendo ampliamente. Ellos ahí colocan, digamos, las recomendaciones por preguntas y por cada escenario clínico. Aquí nada más les traje como el resumen que colocan ellos ahí, las tablas con dosis para los diferentes escenarios clínicos y los diferentes antibióticos, ¿no? Ahí ya empiezan a hablar sobre imipenes y la estatina relebactam, meroarbobactam, cefidrocol, entre otros. Y esto sería como el resumen. Entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece las betalactamasas arriba y al lado izquierdo aparecen las posibilidades terapéuticas. Bueno, no me está funcionando el pointer. Ahí está. Entonces, ahorita lo que más tenemos nosotros es carbapenemasas, ¿no? Entonces, lo que les decía, A, D y la C no la colocan porque pues realmente la C es como una cefalosporinasa. Pero para todas esas nos va a servir pues la ceftazidima y bactam. Si ustedes lo ven, es en verde para pues prácticamente ese tipo de betalactamasas. Para la que no nos sirve es para las metalos cuando se da, digamos, en monoterapia. Ahí tiene que asociarse sí o sí con el astrionam.
Tenemos otro problema que son las pseudomonas difíciles de tratar o DTR, Difficult Treatment Resistance, así como lo denominan ellos, y el CRAB, que son los Acinetobacter baumannii resistentes también a carbapenémicos. Para casi todo nos sirve ceftazidima y Bactam, pero digamos que el problema es que ya tenemos un problema en resistencia a ceftazidima y Bactam. Entonces, ceftazidima y Bactam es una combinación de la ceftazidima, que es la misma cefalosporina de tercera generación, que viene adicionado con el avibactam, que es un compuesto pues semisintético de un inhibidor de beta-lactamasa, que ayuda pues a proteger la hidrólisis de la ceftazidima, ¿no? Y es activo justamente contra las serin-carbapenemasas. Digamos que como cositas interesantes es que a nivel intraabdominal no cura anaerobios, entonces siempre que tengan sepsis intraabdominal por algún germen productor de carbapenemasa, serin-carbapenemasa tiene que ir en asociación con el metronidazol, ¿no? Tenemos el imipenem y la estatina relebactam, que acaba de llegar al país. Esto creo que va a ser interesante por algo que les voy a comentar más adelante, y es que puede tener algo de acción contra serin-carbapenemasas, ¿no? No es activo contra metalos ni contra oxas, pero es una alternativa pues, para las KPCs, y sobre todo ahorita que han salido mutantes de KPCs, ¿no? Entonces, ya también lo tenemos aquí en el país, es digamos algo interesante, meropenem barbobactam, que ese sí aún no ha llegado y creo que se va a demorar un poco. Digamos que no tiene actividad tampoco contra metalos ni contra oxas, sí tiene actividad contra serin-carbapenemasas A y C. Se utiliza sobre todo pues para gérmenes enterobacterales, casi no mejora la actividad contra pseudomonas ni contra Acinetobacter baumannii. Y Aztreonam avibactam, que es como una alternativa, porque ya les he dicho mucho de tratamiento de las serin-carbapenemasas, pero para las metalos carbapenemasas casi no tenemos opciones, y este sería uno, Aztreonam avibactam, que es la combinación del monobactámico Aztreonam, con el avibactam, que es un nuevo inhibidor de beta-lactamasas, que lo tiene la ceftazidima, y que es activo contra BLES, contra AMCES, contra las KPCs y contra las OXA48. El problema de esto es que, según lo que tengo entendido, no va a llegar al país sino como hasta finales del 2027. O sea que, pues sí, tenemos un grave problema. ¿Cuál es el problema? Pues es ¿no? De que ya tenemos resistencia probada a ceftazidima y Bactam. Eso es una revisión sistemática con metaanálisis de este año, en donde pues ya tomaron, digamos, hicieron una investigación tomando todas las principales bases de datos y encontraron que ya hay resistencia probada más o menos del 25.8% para bacilos gram negativos no fermentadores a ceftazidima y Bactam, y del 6% en enterobacterales, o sea, los no fermentadores tipo pseudomonas, acinetobacter, estenotrofomonas ya son resistentes a la ceftazidima y Bactam. ¿Listo? ¿Cuánto? Hasta un 25%, o sea, 1 de cada 4. Eso es en el mundo. Ellos encontraron ahí que se ha ido incrementando, digamos que la frecuencia de ese tipo de resistencia. En del 2015 al 2020 la proporción era del 6% y para el 2021 al 2024 se subió a un 13%. O sea, sí se está duplicando y se está duplicando rápido el tipo de resistencia. Es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El área, digamos, geográfica que más está comprometida es el sudeste asiático, Asia y África, pues básicamente. Nosotros como Sudamérica no aparecemos tan mal, 6.1%, y Norteamérica 5.3%. Entonces lo que ustedes ven en rojo es lo que tiene pues la resistencia de la ceftazidima y Bactam. Miren ustedes Japón, 89%. O sea, pues sí están graves, ¿no? Y no es un país que sea de bajos ingresos. Grecia también aparece cerca del 81%, Colombia aparece reportado como el 3%, pero fíjense nuestros vecinos, en Canadá 12%, también en Estados Unidos un 5%, y en Uruguay 58%, ¿no? No está tan lejos Uruguay. Y en cuanto a los no fermentadores, igual, Japón punteando 79%, aparece ya Tailandia y Turquía con tasas de resistencia también muy altas. En cuanto a los no fermentadores, o sea, pseudomonas, digamos específicamente, y Acinetobacter baumannii, por decir algo, fíjense que en Colombia ya es de un 46%, resistencia a Casabi, o sea, ceftazidima, avibactam. Entonces, preocupante, y es lo que vemos nosotros aquí, pues día a día, ¿no? Todo lo que les decía, del 2015 al 2020, la proporción de resistencia era el 5.6%, para el 2021 al 2024 se incrementó un 13.2%. De Colombia se importaron 83 casos, que solamente, pues, digamos, fue el 3.2% de los pacientes. Y aquí están como las principales bacterias que expresan esa resistencia a la ceftazidima y Bactam. Entonces están
casi todos son gérmenes AMC, la mayoría, pues, pero también hay otros enterobacteriales, y lo que les decía, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? También hay 65%. Entonces, digamos que eso es en el mundo, es un reporte del 2025, muy reciente, pero ¿cómo estamos nosotros en Colombia? Entonces les muestro las cifras del Instituto Nacional de Salud y aquí lo que dicen ellos es que nosotros tenemos aquí carbapenemasas identificadas, KPC 59%, NDM 26%, la principal coproducción de resistencia, o sea que tiene una y tiene otra, es KPC más NDM, eso no, pues no es bueno porque ya tienes una metalo, o sea, tienes que dar Astronam sí o sí, combinado con ceftazidima y les acaba de mostrar que ya hay resistencia a ceftazidima y Bactam alto, ¿no? Los aislamientos afortunadamente siguen siendo sensibles a algunos antibióticos como los aminoglucósidos, aunque dependerá por supuesto de dónde esté el sitio de infección, porque por farmacocinética y farmacodinámica los aminoglucósidos pues no llegarán a todo lado, ¿no? Entonces, esta es la distribución de los enterobacteriales productores de carbapenemasas en Colombia del 2012 al 2022, y fíjense ustedes cómo las barras rojas desde el 2012, pues digamos, ha sido la KPC durante todos estos años, pero conforme han pasado los años va apareciendo NDM y va apareciendo también coproducción. Entonces, lo que nos está hablando es que las bacterias están cada vez avanzando más rápido en los mecanismos de resistencia y lo que están haciendo es asociar diferentes mecanismos, ¿no? Diferentes mecanismos. Eso en turno, pues lo que hace es que es más difícil de erradicarlas. Aquí está la distribución, digamos, por departamentos. Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Bogotá son, digamos, los sitios donde más producción de, más, digamos, reporte de carbapenemasas hay, ¿no? Y lo que pueden ver es que son KPCs, NDM y las coproducciones que son KPC y NDM. Aquí está entonces la distribución. Nosotros en cuanto a KPCs tenemos principalmente la KPC2 y la KPC3, y en cuanto a la NDM tenemos la NDM1, que es la mayoría, y se han reportado 3 cepas de NDM9, que esa NDM9, pues fíjense que tiene algo interesante, y es que el Aztreonam, al ser un monobactámico, y como es una metalo, requiere el zinc para la hidrólisis del carbapenémico, ¿no? Pero entonces, normalmente han sido sensibles al Aztreonam porque requiere como 2 sitios afines del zinc para poder que inhiba o hidrolice a la carbapenemasa. Eso es en la NDM normal, pero en la NDM9 nomás necesita un solo sitio de acción para lograr la hidrólisis, y eso sí es un problema porque quiere decir que esta NDM puede volverse resistente al Aztreonam. Ya tenemos 3 casos reportados. Entonces, entrando ahorita a la resistencia a la ceftazidima y Bactam, pues el año pasado salió justamente un comunicado técnico del Instituto Nacional de Salud sobre la vigilancia intensificada porque se empezó a detectar casos de bacterias resistentes a la ceftazidima, ¿no? Entonces, lo que más encontraron fueron KPCs que ya tienen resistencia a la ceftazidima, y eso son por mutaciones en el sitio activo, en el bucle omega, que lo que hace es que genera que se pierda esa unión, digamos, al sitio de acción de la Bactam, y entonces no funciona el antibiótico, ¿no? Y lo que hace entonces es que permite la destrucción o la hidrólisis de la ceftazidima y Bactam. Adicionalmente se encontraron que habían otras KPC mutantes que también pueden alterar la actividad hidrolítica de los betalactámicos, y que eso pues genera obviamente que se pierda la actividad en sí del mismo. Entonces, fuera de eso, hay otros mecanismos ya reportados, además pues obvio las metalos, son KPC mutantes que son derivadas de la KPC2 y 3, que son las que tenemos en Colombia, betalactamasas clase C como las PAC1 y las PAC2, que ahorita ya les voy a hablar un poco más de eso, la CMY2 mutante, la sobreexpresión del AMC, betalactamasas BLES como la PER2, que es un problema en Argentina, la CTX14 y la CTX15, que son BLES que ya son mutantes y están generando resistencia ya a la ceftazidima y Bactam, la coproducción de GES19 con GES26, que también potencializa la BLE y también puede hidrolizar a la ceftazidima y Bactam, y lo que hacen las bacterias, que son mecanismos combinados, ¿no? Entonces tienen una y otra, y eso pues también favorece la resistencia. En Colombia tenemos aislados 2 perfiles fenotípicos de resistencia a la ceftazidima y Bactam por KPCs mutantes. Uno es un perfil que es de carbapenemasa, o sea que tiene una KPC que tiene resistencia a la ceftazidima y Bactam, y la otra es un perfil de cefalosporinasa, que quiere decir que se presenta como si fuera una BLE o un AMC, pero tiene la resistencia a la ceftazidima, pero resensibiliza a los carbapenémicos. ¿Sí me van a entender? Es decir, hay 2 KPCs mutantes, digamos, 2 perfiles fenotípicos de resistencia a ceftazidima y Bactam. Una
que tiene resistencia a la ceftazidima y Bactam con resistencia a los carbapenémicos. Y la otra que impresionara ser como una BLEUNAM-C, pero con resistencia a la ceftazidima y Bactam, pero resensibiliza a los carbapenémicos, ¿vale? Entonces, aquí están los mecanismos de resistencia, básicamente es lo que les acabo de explicar. Las primeras dos KPC mutantes fueron estas, el perfil de carbapenemasa que sí es resistente a carbapenémicos, pero resistente además a la ceftazidima y Bactam, fue aislada en Cali, es la KPC 31, y la segunda fue la KPC 197 que fue en Antioquia, lo hizo en Medellín, si no se me esa es la que muestra sensibilidad a carbapenémicos. Entonces el instituto generó este flujograma, básicamente esto es más de microbiología y pues para los infectólogos algo que nos interesa, cuando reportar este tipo de aislamientos, porque con base a esto es que podemos hacer una vigilancia y un control de la emergencia de resistencia a la ceftazidima y Bactam, ¿vale? Y este año, en marzo del 2025, salió entonces el segundo comunicado del Instituto Nacional y aquí pues acaban de encontrar una PAC2, que de hecho es una cefalosporinasa, es un tipo de beta-lactamasa clase C, que es expresada principalmente por pseudomonas, y encontraron que de hecho hay unas mutaciones, pues, y esto es como un nuevo tipo de cepa resistente, esto no existía, solamente existía la PAC1, y en Colombia pues tenemos algo que acaba de surgir que se llama la PAC2. Entonces, los primeros casos de resistencia fueron reportados en mayo del 2024, que son justamente las variantes que les acabé de decir, la KPC 31 en Cali, la KPC 197 en Medellín. Luego encontraron en julio del 2024 que habían detección de PAC, que como les digo es una beta-lactamasa clase C, que se llamaba PAC1 y la han encontrado en Pseudomonas aeruginosa y en otros ámbitos ambientales en la Aeromonas enteropelógenes. Esta PAC que se detectó en Colombia tenía 3 mutaciones diferentes a la PAC original 1 y entonces ya la denominaron como una nueva variante, es diferente, es una enzima distinta, es nueva y es local, ¿no? Eso se llama PAC2 y entonces viene de forma plasmídica y también puede ser pasada de forma cromosómica. Encontraron entonces en 11 pacientes que tenían ese tipo de resistencia, que habían secuenciado, digamos, en el 2024, y ya teniendo en cuenta que en Colombia está circulando esta nueva PAC2, entonces volvieron a llevar esas cepas y las volvieron a someter como estudios y a secuenciación genómica y a PCR, y lo que encontraron es que de esas 11, 4 tenían PAC2. O sea, hay una enzima nueva en Colombia que es capaz de hidrolizar la ceftazidima y Bactam. Eso no existía en el mundo y nosotros ya la tenemos. ¿Listo? Entonces fueron 4 aislamientos, se confirmó eso por secuenciación genómica, 3 fueron en Cali, donde yo estoy, 1 está en Bogotá. ¿Listo? Entonces hay emergencia de la circulación de esa cepa PAC2, sobre todo en Valle del Cauca, en Santander, en Bogotá, y hay variantes de KPC en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Entonces ahí están, básicamente en Valle del Cauca, pues tenemos la presencia de PAC2 con mutantes de KPC, y en Santander principalmente tienen es PAC, ¿no? Y en cuanto a Antioquia, pues pueden ver que también tiene KPCs mutantes, tanto con perfil de cefalosporinasa como con perfil de carbapenemasas, y pues nosotros también, ahí en Cali, ¿no? Pues prácticamente fueron descritas 3 de 4 en Cali. Entonces, esto es las características fenotípicas y genotípicas que nos reportó el Instituto Nacional de Salud. Ahí solamente, para no mostrarles, no complicarnos, es que ya hay unas cepas que son resistentes a ceftazidima y Bactam, pero que tienen sensibilidad a carbapenémicos, ¿vale? Esas ahí son las primeritas que ustedes ven, las primeras 3, que son las PAC2. Pero el problema de esto, y es justamente el desafío, es que empieza a haber entonces, digamos, una asociación de mecanismos de resistencia, entonces puede haber esa PAC2 con mutantes de KPC o una KPC mutante per se que ya te lleva también la ceftazidima y Bactam. Entonces esto nos complica porque las opciones terapéuticas pues se reducen. Nosotros no tenemos efiderocol en Colombia, el Astronava y Bactam se va a demorar. Entonces, pues eso es como una discusión que estamos haciendo, yo creo que en general en el país, sobre cómo vamos a tratar a estos pacientes, ¿no? Entonces, digamos, si te resensibiliza a los carbapenémicos, pero sabes que tiene una carbapenemasa, pero es una carbapenemasa mutante, entonces hasta qué punto sí le puedes dar el carbapenémico, lo tienes que dar con algo más, lo haces entonces con la ceftazidima si esté resistente, o lo haces entonces con medicamentos más tóxicos como polimixina B, como con fosfomicina. Entonces, esto es un desafío, la verdad no hay como todavía una respuesta muy clara, creo que pues dependerá de la individualización de cada caso,
¿vale? Opciones a futuro, pues hay muchos antibióticos, sobre todo digamos dirigidos hacia Acinetobacter baumannii, productor de carbapenemasas o resistente pues a carbapenémicos, y Pseudomonas aeruginosa. Estamos esperando a ver que llegue en algún momento Sulbactam durlobactam, ¿no? Que es lo que de pronto nos va a ayudar mucho con el CRAP, que es ese Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Hay una cantidad de antibióticos más ahí, pero digamos que por términos del tiempo vamos a dejarlo allí. Mis conclusiones son: la emergencia de resistencia bacteriana está aumentando a nivel mundial y todos los que estamos en el sector salud tenemos el compromiso de hacer un uso racional, responsable y adecuado de estos antibióticos con la intención de reducir la presión de selección de resistencia, disminuir la morbimortalidad que se asocia a la misma y favorecer los mejores desenlaces clínicos en nuestros pacientes. Otra conclusión sería que es importante abordar la resistencia a los carbapenémicos como un problema de salud pública, dado que tiene potenciales efectos devastadores a nivel de mortalidad, discapacidad e incluso en términos económicos a nivel global y regional. Y finalmente diría que se debe fortalecer los sistemas de vigilancia, notificación y control de aislamiento resistentes a la ceftazidima avibactam, tanto a nivel local, departamental y nacional, con adopción de recomendaciones sugeridas por el Instituto como una estrategia de control de infecciones y prevención de brotes. Por su atención, muchas gracias.